Bueno, nos vamos al 3500 a.C. aproximadamente. Pues hace 3500, o sea, 5500 años aproximadamente, el mar llegaba perfectamente a Sevilla y Sevilla era una isla habitada, por más que nos quieran decir quién nos quiera decir eso, ¿no? Y habitada porque se han encontrado, de hecho, restos arqueológicos de esa época, quiero decir, tampoco es muy difícil, ¿no? Lo que ocurre que, claro, había un término que es el término de estrecho, que si queréis ahora profundizamos un poquito más, que, claro, cuando yo leía Platón y decía estrecho, todo el mundo, ¿cada dónde nos lo llevamos? Pues al estrecho de Gibraltar. Pero es que el océano Atlántico escondía un estrecho y además mucho más seguro que el estrecho de Gibraltar. Y mucho más pequeño. Y ya después nos fuimos dando cuenta que cuando estuvimos leyendo literatura antigua, como a Rufo Festo Avieno, por ejemplo, la descripción que da Rufo Festo Avieno de lo que había entre una columna de Hércules y otra, lo mismo que cuenta Platón, pues obviamente distaba mucho de ser el estrecho de Gibraltar. Avieno yo creo que nos lo pone a huevos a todo el mundo delante. Lo que pasa es que otra cosa es que la gente lo quiera ver después. Pero Avieno describe perfectamente que el peñón de Gibraltar no es una de las columnas de Hércules, al menos en aquella época. Esto es importante porque Avieno nos hace una descripción de Tartesos. De Tartesos, ¿eh? Para mí, la Atlántida o los Atlantes no existió nunca. Quiero decir, la Atlántida es, cuando Platón habla de la Atlántida, que al final el origen de la historia, si nos remontamos a ese origen, tampoco está en Platón. El origen de esa historia empieza en Egipto, en la antigua capital de Egipto, que era Sais, que estaba ubicada en el delta del Nilo. Allí Solón, el bisabuelo de Platón, viajaba porque los griegos tenían una base naval y allí se topa en el templo de Ney con dos sacerdotes, dos sacerdotes que le cuentan la historia de una civilización, de una cultura más allá de lo que los griegos consideraban las columnas de Hércules, no los egipcios, no los romanos, no, los griegos. Y que allí fue destruida, que aquella isla donde vivían los reyes, pues fue destruida por un tsunami. Y le cuenta esa historia de esa catástrofe natural y que su cultura, esa cultura atlante, comenzó 9500 años antes de Solón. No dice que el tsunami fuera en el 9500 antes de Solón o en el 9000. Dice que esa cultura comienza en esa fecha. Esto es muy importante porque estamos hablando del fin de la última glaciación, donde las culturas comienzan a resurgir. De hecho, coincidiría en tiempo y espacio, bueno, en espacio no, es más bien en tiempo, con Göbekli Tepe, que se suponía que era la ciudad más antigua del mundo, pero es que lo que te está contando los sacerdotes es que en Occidente, más allá de las columnas de Hércules, en esa fecha ya había una civilización. También tenemos que entender en aquella época qué era una cultura, qué era una civilización. Porque no es lo mismo que ahora, obviamente, pero sí es cierto que le cuentan eso. A partir de ahí, Platón, cuando escribe el Timeo y Critias, que es donde describe la Atlántida, él te dice al principio que ese libro él lo está escribiendo con otros libros más antiguos de su bisabuelo, entonces a lo mejor hay cosas que no coinciden ya con la realidad. Y Platón te lo deja perfectamente plasmado en el libro. Quiero decir que Platón tampoco es tonto, ¿sabes? Lo que pasa es que la comunidad científica lo ha tomado un poco como, bueno, no, este se está inventando esta historia. Platón era un político, era un filósofo. Platón era uno de los más importantes, de las más importantes personas y profesionales, digamos, o personajes atenienses que ha tenido la historia. Si tú le estás quitando a Platón veracidad en ese relato, ¿para qué lo das en una universidad en historia? ¿No? Total. No tiene ningún sentido. Sin embargo, la figura de Platón permanece porque fue un político muy importante. Y no creo que Platón se inventara una historia. Más bien Platón se basó pues, en esa cultura que su bisabuelo ya dejó escrita
y que seguramente él ya en aquella época, pues a lo mejor había diferentes relatos, y los hay. Homero habla de la isla de Isqueria, que la isla de Isqueria tenía mucho que ver, era la isla de los Feacios, y la isla de los Feacios tenía mucho que ver con la Atlántida también, con eso que describe Platón. Quiero decir que no el que se describa lo que Platón escribe en el Timeo y Critia, o se llegue a la conclusión de que es un mito, me tiene que explicar personalmente por qué cree que es un mito. Porque ahora estamos encontrando arqueología que demuestra que lo que Platón ha escrito coincide. Entonces me tiene que explicar dónde está el mito. ¿Por qué? Porque no se ha encontrado un cartel que diga Atlántida. Pues no lo vamos a encontrar tampoco, porque la Atlántida no existió nunca. La Atlántida es un lugar al que Platón hace una referencia histórica en un lugar que está en el Océano Atlántico, pero que para mí pertenece a los antecesores de la cultura tartésica. Para mí es lo mismo que dice la Biblia de Tarsis. Creo que son exactamente los mismos.